Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Palabra Libre, programa que transmitimos de lunes a viernes a partir de este horario, 11 a 12 de la noche. Soy César Campos. La próxima hora abordaré con ustedes los principales temas del acontecer político nacional, internacional y también aspectos históricos, como corresponde el día de hoy, jueves 8 de septiembre. La señora Nadine Heredia Alarcón, la ex primera dama, compareció hoy ante la Fiscalía Anticorrupción que ve el caso del gasoducto del sur. Estuvo más o menos 3 horas y media declarando acerca de este tema, acompañada de su abogado, el doctor Eduardo Roy Gates. A su salida, ella declaró a la prensa que no ha tenido ninguna injerencia, ningún tipo de decisión. Ha sido trasladada a un ministro, señaló, en relación a las imputaciones que se le formula de haber intervenido directamente en algunas determinaciones tomadas por miembros del Poder Ejecutivo a lo largo del gobierno de su esposo, el presidente Ollanta Humala. Creo que es una ofensa, así lo ha dicho la señora Nadine Heredia, para cualquier funcionario público que se diga que una persona, una ciudadana, toma las decisiones por cuenta de él. Es una ofensa, subraya la señora Nadine Heredia. Ofensa debes haber escuchado, por ejemplo, al ex premier Pedro Cateriano, en su calidad de ministro de Defensa, decir que tenía luz verde, ¿no es cierto? Usted recuerda, ¿no? Luz verde. Ya Nadine me ha dado luz verde. Ella afirma ante la prensa que le espera a la salida de la Fiscalía que nunca tuvo injerencia, que es una ofensa. Ofensa, reitero, fue escuchar que el señor Pedro Cateriano decía, ya tengo la luz verde, Nadine Heredia, en un asunto de adquisiciones en el sector de defensa. Es una ofensa haber escuchado al ex viceministro de Defensa y ex viceministro del Interior, señor Iván Vega, ¿no es cierto?, cuestionando al ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y diciendo seguro que él abrió su bocota y tiene la anuencia de Ollanta y de Nadine, Ollanta y Nadine. Y así lo repetían diversos funcionarios. Entonces, que la señora Nadine Heredia no nos tome el pelo, incluso peor todavía los que somos calvos, que carecemos de él. No tenemos razón para que nos tome el pelo, señora Nadine Heredia, con eso de que constituye una ofensa a los altos. Usted subordinó a los funcionarios. Otra cosa es probar si hubo delitos o no. Yo estoy completamente de acuerdo con ello. Cada vez se hace más difícil una pesquisa o algún elemento, un indicio que probara seguramente que usted cometió algún delito de usurpación de funciones, como se le quiere atribuir. Otros delitos ya que están relacionados con las agendas previas al gobierno es otra cosa, eso se investiga en otra fiscalía. Pero dijo más la señora Nadine Heredia, señaló que no tuvo ningún tipo de injerencia y que es un agravio a la institucionalidad, ha dicho, ¿no?, de los ministerios y a su persona. Ustedes han visto, subraya la señora Nadine Heredia, durante este tiempo, que ha habido una campaña para desprestigiarme. Ha habido una campaña para desprestigiarme. Cuando alguien desde la política dice hay una campaña para desprestigiarme, generalmente se le debe atribuir a los adversarios, ¿no es cierto?, a la gente que está en la otra orilla, aquellas personas que cuestionan mi política, mi modo de pensar, mi proceder político. Sin embargo, siempre yo reitero en este programa que hay que recordar que las primeras personas en tratar, entre comillas, de desprestigiarla eran de su entorno, de su propio entorno familiar. El primero que habló fue el señor Isaac Humala, ¿no es cierto? Su suegro, el señor Isaac Humala, la calificó como una borrachita de poder. Después se fueron desmembrando los dos vicepresidentes que tuvo el presidente Ollanta Humala, Marisol Espinosa y Omar Chejade, que como ustedes saben termina escribiendo un libro con todas las aventuras políticas de la señora Nadine Heredia Alarcón. Luego de 47 congresistas se quedaron con 25, la mayoría de ellos, algunos incluso dirigentes y líderes del Partido Nacionalista como Daniela Bugatás, también ha abierto su boca no para desprestigiar a la señora Nadine Heredia, para contar la verdad. Es que la verdad no se puede ocultar. Yo le he comentado a usted la cercanía que tengo con mucha gente de su entorno y yo no me voy a poner a escribir, porque no soy periodista de investigación, las barbaridades que he escuchado y además tendría que dedicarme tiempo a eso. Yo no creo que hay que perder el tiempo en usted, señora Nadine Heredia. Como la verdad usted nos hizo perder el tiempo a los peruanos durante 5 años con su nefasta influencia. Injerencia sí la tuvo. Ahora, que tenga responsabilidad en el gasoducto del sur, eso sí me parece que puede constituir un exceso. En fin, es una denuncia además presentada por un tal señor Huerta en Ica y que ha sido derivada a la Fiscalía Anticorrupción que investiga el tema del gasoducto del sur. Más importante hablar de otros temas verdaderamente importantes, interesantes, mejor dicho, y públicos, como ha sido la sustentación el día de hoy por parte
del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, del presupuesto para el año 2017. Ha cumplido con lo que se había señalado y anticipado, siempre dentro de un lapso inmediato a la juramentación del Consejo de Ministros en la toma de posesión del poder. Se requiere presentar el presupuesto y sustentarlo, el presupuesto del próximo año. Ha habido algunas novedades, algunas explicaciones en esta sustentación que avala a un presupuesto que ha sido incrementado en 4,7 aproximadamente respecto al presupuesto del año anterior, 2015. Hay un debate entre los economistas si en función al crecimiento del Producto Bruto Interno, este crecimiento de 4,7 podría ser tal o a lo mejor ni siquiera se equipara como un presupuesto mayor o de mayor indicador, que signifique que tengamos mayores recursos. Ha reiterado el premier Zavala que son 4 las grandes prioridades del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski para mejorar el acceso a los servicios públicos básicos como es el agua, fortalecer la seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, mejorar el acceso y la calidad a los servicios de educación y salud y aumentar la inyección en infraestructura, inyección que puede venir también obviamente del recurso público, es decir, de la inversión pública. En el caso de salud y educación, que tanto énfasis le ha puesto tanto el premier Zavala como el ministro Alfredo Torne, se sostuvo que habrá un aumento conjunto de más de 1.600 millones de soles frente al asignado el presente año. El gasto en infraestructura aumenta en más de 1.500 millones de soles, que representan el mayor aumento en los últimos 4 años. El 45% de los recursos para gasto de capital se concentrará en intervenciones para el desarrollo productivo y la competitividad. Eso nos parece muy bien, eso ha sido sustentado con la solvencia que le caracteriza tanto a Zavala como a Alfredo Torne, 2 destacados economistas. Uno puede discrepar, pero en algunos aspectos puntuales, algunos de sus colegas lo hacen, pero no necesariamente objetar temas de fondo. A mí me pareció gracioso escuchar, por ejemplo, algo que no escuchaba hace muchos años, que era en la época de la hiperinflación, de Alan García u otros periodos, decir que este presupuesto no está financiado. Lo dijo quiénes, por supuesto los representantes del Frente Amplio. Dijo, no, están presentando un presupuesto sin sustento, sin financiamiento, ¿no es cierto?, sin poder darle una base en los indicadores, sobre todo de inflación, en los indicadores de crecimiento y de mayor inversión. Ciertamente cuando hay una inflación desbocada, cuando hay desequilibrio fiscal, cuando sabemos que se cae la recaudación y hay aspectos incluso eventuales, como puede ser el hecho de un fenómeno natural, qué sé yo, un terremoto que nos saca del cuadro, evidentemente puede esto impactar en el presupuesto proyectado. Pero ya no hay capacidad, no hay posibilidad de que un presupuesto de la República sea presentado sin el respectivo sustento del financiamiento. Me recordaba, por eso digo, a las bancadas de izquierda antiguas, la de Javier Descanseco, el propio Manuel Dahmer, que ahora pertenece al Frente Amplio, que así hablaban de los presupuestos presentados desde el gobierno de Fernando Belaúnde Terry en su segunda administración y el de Alan García, periodo 1985-1990, donde se había razones para decir que se podían presentar presupuestos desfinanciados. El premier Zavala ha presentado también esta tarde el proyecto de ley en la que se solicita la delegación de facultades al Congreso. Al término de la sesión del Pleno del día de hoy, donde se presentó el presupuesto general de la República, el primer ministro mencionó que el Ejecutivo ha solicitado estas facultades en diferentes sectores que necesitan medidas urgentes. Hemos presentado el proyecto, dijo Zavala, que es un proyecto de ley que resume en 21 puntos los temas que consideramos urgentes y que deben ser legislados a través de facultades delegadas. Lo bueno del compromiso del señor Fernando Zavala es que ha dicho que va a conversar con cada una de las comisiones a las cuales serán derivadas las explicaciones, ¿no es cierto?, o sea, los sustentos para esta delegación de facultades. Zavala Lombardi está demostrando de verdad a mi juicio, una gran capacidad política, una gran capacidad de acercarse, de dialogar. El día de ayer lo observaba, por ejemplo, en la juramentación del nuevo defensor del pueblo, un diálogo abierto, franco, dicharachero, incluso con los miembros de todas las bancadas. ¿Qué diferencia? Yo quiero insistir en eso, con el tenso atolondrado y siempre
poco pertinente Pedro Cateriano. Decir que en menos de un mes y medio, 2 meses, hemos cambiado, por Dios, de Pedro Cateriano a una personalidad como la de Fernando Zavala, no necesariamente quienes no hemos ni siquiera votado por el señor Pedro Pablo Kuczynski, tendríamos que abonar más en destacar esa diferencia. Salta a la vista. Zavala es un hombre que construye, es un hombre que dialoga, y yo creo que usted, amiga, amigo televidente, igual que yo, pedimos eso en nuestra clase política, no abracitos, no, entendimientos básicos, fundamentales y discrepancias muy bien sustentadas y abiertas cuando algo les parece mal. Pero finalmente hay un aspecto importante en el pedido de solicitud, en el pedido de delegación de facultades que tiene que ver con el acceso al crédito de las pequeñas empresas, uno de los objetivos que se ha trazado muy claramente el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Veamos el informe que hemos presentado. Presidente Kuczynski afirmó que promoverá una revolución crediticia para favorecer a los pequeños empresarios. Financiamiento para crecer. De acuerdo al mandatario, los créditos que otorgan las cajas de ahorro y bancos solo atienden al 35% de las pequeñas empresas que existen en el país. Sin embargo, afirmó que su gobierno implementará medidas económicas para que el 60% de estos emprendedores puedan tener créditos que les permitan crecer. Kuczynski Godard afirmó que con estas medidas el PBI podría crecer un punto que tendría gran impacto en la economía nacional. Hay que recordar que el Ejecutivo ha pedido facultades legislativas al Congreso, entre otros temas, en materia económica, lo que evidencia que la revolución crediticia de la que ha hablado el presidente estará dentro de las normas que impulsará el Ejecutivo si es que el Parlamento accede a su pedido. En la actualidad, los intereses que se cobran a las pequeñas y medianas empresas por un crédito de 360 días es de 41.5%, mientras que a las grandes empresas se les cobra solo entre el 4 al 5%. Las pequeñas y medianas empresas generan el 80% de empleos en el país y el acceso a créditos más justos es el gran anhelo de estos peruanos. Para los emprendedores no solamente el reto es acceder a créditos blandos, financiamiento, sustento económico para proyectar sus emprendimientos precisamente, sus proyectos de empresa. El tema es acceder también a una tecnología más avanzada. Tenemos costos muy diferenciados de lo que se produce en el exterior respecto a lo que producimos nosotros, porque las pequeñas y medianas empresas, a diferencia de otras naciones, por supuesto, más avanzadas, tienen dificultades para acceder a tecnología de punta que abarataría mucho también diversos costos. Al respecto, y sobre todos estos temas, hay una interesante entrevista el día de hoy en la revista Caretas a la segunda vicepresidenta de la República, economista también, Mercedes Arau Fernández, que fue ministra de Economía y titular también de Comercio Exterior y Turismo, que quedará a cargo de la presidencia de la República por el viaje que realizará a partir de este sábado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, acompañado del primer vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, a la República Popular China. Vale la pena leer, reitero, esta entrevista porque nos da un panorama de lo que piensa el Poder Ejecutivo respecto al conjunto del paquete de delegación de facultades que se ha solicitado y que en la materia económica excede el tema de la reducción de un punto porcentual del Impuesto General a las Ventas, del IGB. Vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestro programa.